un manantial, ¿cierto?, que nunca acaba, que de la misma historia uno siempre va aprendiendo, siempre va extrayendo cosas lindas que el Señor tiene para nosotros. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el 24. Yo me imagino la escena, o imaginemos la escena, cómo tiene que haber ocurrido. Yo como padre me pongo en el lugar, y más de a veces, de alguna vez a uno le ha ocurrido, ¿cierto? Con un hijo, con una enfermedad, con algo. Recurre a un médico, recurre a un doctor, y uno espera que sea lo más rápido posible la atención, o lo más rápido posible que puedan ver a tu ser amado. En este caso a una hija. Y dice él que acude. Él era un principal, es un anciano de los rabinos, era un principal de los sacerdotes, pero él veía en Jesús al Mesías, él veía en Jesús al Salvador. Y él puso su fe, puso sus ojos en Jesús. Y él en ese instante fue hacia Jesús, y dice que Jesús estaba, ¿cierto?, en una gran multitud, llevaba días predicando, estaba ahí a la orilla del mar, y cuando él llegó, Jesús vio en él la angustia que este padre tenía, y Jesús quiso ir en ayuda, en auxilio de este padre. Y es así que Jesús está siempre dispuesto a ir en auxilio y en ayuda de nuestras necesidades. A veces las respuestas no son las que nosotros creemos o las que queríamos, pero no es que Jesús no nos escuche. A veces, humanamente, las respuestas son incluso dolorosas. A veces nos causan dolor las consecuencias o lo que termina siendo lo que creemos nosotros una respuesta a nuestra oración. Sin embargo, nosotros no conocemos todos los planes de Dios, pero sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice aquí que, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven por las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos una fe genuina de este padre, de que tenía la certeza de que si Jesús ponía sus manos en ella, ella iba a vivir, ella no iba a morir. A veces nosotros como seres humanos dudamos, ¿cierto? Como yo bien decía hace un principio, yo no sé cómo está tu relación hoy en día después de 5 meses de encierro, 5 meses a lo mejor sin ir a la iglesia, sin poder congregarte, que no es lo mismo que a lo mejor estar viendo una cámara, pero yo no sé cómo es tu relación, no sé cómo es tu fe, pero todos pasamos, no hay nadie, no hay ni un cristiano que no pase por altibajos, que de repente uno se siente muy cerca del Señor, se siente tomado a la mano del Señor y de repente se siente muy lejos del Señor. A veces deja de orar, a veces deja de estudiar la Biblia, o la estudia poco. Ahí vamos a llegar a otro punto, pero yo no sé cómo es tu condición en este momento, pero el Señor sí la sabe. Casi estornudo. Pero el Señor sí la sabe. Y el Señor sí conocía la situación de este padre y de esta hija. Y Él quiso ir. Pero aquí cambia la historia. Y lo vamos a hacer tal cual como lo dice el relato, porque podríamos separar las historias, ¿cierto? De estas dos historias que confluyen acá. Pero vamos a hacerlo tal cual como dice el relato. Dice, y fue pues con él el 24 y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y el verso 25, y aquí entra otra historia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a dejar hasta ahí nuevamente, hasta el verso 29. Aquí vemos otra historia que confluye en este mismo momento. Esta mujer sufría hace muchos años de esta enfermedad. Imagínense cómo era en ese tiempo que una mujer tuviera ese tipo de enfermedad, ese influjo de sangre. El Espíritu de Profecía dice que para muchos judíos eso era considerado, para los rabinos, era considerado una señal de inmundicia. Y por tanto, muchas personas que podían sufrir eso no lo contaban, obviamente lo ocultaban. Y que alguien te llegase a tocar con esa enfermedad, significa que tú también quedabas inmundo. Entonces no podían permitir que alguien con esa enfermedad, o con otro tipo de enfermedad, los leprosos, qué sé yo, no te podías, tenías que estar aislado, no podían acercarse a ti. Y no podían tocarte. Y eso era lo que ellos hacían. Entonces, aquí Jesús también nos viene en esta historia a demostrar todo lo contrario. A veces nosotros también tenemos prejuicios. A veces nosotros también, a ciertas personas, como que discriminamos a veces. En esta historia dice que esta mujer había buscado por todos los medios. Había gastado incluso mucho dinero, incluso lo que no tenía. Y cada día estaba peor. A veces, y muchas veces, las cosas económicas, el dinero, hay cosas que no puedes solucionar. Y en este caso, la salud de ella no había podido ser restaurada con todos los medios que ella había usado. Pero oyó hablar de Jesús. Y aquí también esta mujer ejerció su fe. Y ella dice, si tan solo, el verso 28, el 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Solo tocar a Jesús. En una cultura que según su estado, ella no podía tocar a Jesús, no podía tocar a otra gente. ¿Cierto? Porque era una mujer impura. Pero toda esta historia, Jesús se la permitió. Y más encima la destacó, porque podría haberse dejado tocar, en este caso, si tan solo tocare. Y alcáncese a tocar, como dice el verso el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. De aquel azote, dice la palabra de Dios, aquel azote, aquella calamidad que ella estaba viviendo, era por un castigo divino. En ese tiempo se creía mucho que muchas enfermedades tenían que ver con un castigo divino por los pecados de aquella persona. Entonces aquí la palabra de Dios habla de ese azote que ella vivía. Más encima de estar enfermo, tú tenías que cargar psicológicamente que este era un castigo. Cuando Jesús sanó a un ciego, también muchos decían, es que a lo mejor él o sus padres, ¿cierto? Son pecadores. Era un estigma muy grande. Tener una enfermedad y más encima ser culpable de esa enfermedad, ¿por qué? Por tus pecados o por los de tus padres. Era terrible. Imagínense el estado depresivo en el cual estaban ellos. Imagínense en ese estado de desesperanza que esta mujer estaba. Sin embargo, en Jesús ella vio esperanza. En Jesús vio la oportunidad de salvación. Ella aquí habla, dice, si tocare tan solo su manto, se salva. Y a eso se aferró ella. Mis queridos amigos y hermanos, yo no sé, como recién comentaba, cómo estará tu relación con el Señor durante este tiempo. Pero sea como esté,
aunque sea como decía, yo ayer conversaba con mi señora, uno aunque a veces flaquee, aunque sea de una puntita, ¿cierto?, del manto de Jesús, simbólicamente, aunque sea de algo que te puedas agarrar, no te sueltes, querido hermano. No te sueltes, porque si te sueltas, después cuesta mucho retornar. Con pena, con a veces con dolor, con pena y a veces con un poco de nostalgia. Uno ve que tantos hermanos que ya no están en la iglesia. Y no es porque no están en la iglesia, sino porque se han alejado de Dios. Que ya no les molesta estar lejos de Dios. Ya no les molesta no estar bajo el amparo de Dios. Ya se acostumbran a otro tipo de vida. Y después cuesta mucho. Cuando uno se aleja, querido hermano, de Dios, y se aleja, ya hay cosas que después ya no te causan dolor, y hay cosas que ya no encuentras tan malas, y empiezas a vivir otro tipo de vida. Pero eso es lo de menos si lo más importante es que estás perdiendo la salvación. Es por eso que mientras haya una mínima posibilidad, mientras tengas algo de fe en tu corazón, mientras tengas algo que en tu conciencia te diga, arrodíllate, que en tu conciencia te diga, cierra los ojos y pídele al Señor, mantente aferrado a ello. Así como esta mujer se aferró al manto de Jesús, la invitación en esta mañana, querido amigo, es que tú también te aferres a Jesús, de lo que sea. Yo me imagino cuando Él estira tu mano, aunque sea de un dedito, aférrate al Señor y no te sueltes, aunque las cosas parezcan que no tienen solución, aunque las cosas hayan sido muy dolorosas en tu vida, porque yo sé que hay muchos de que nos están viendo que han sufrido mucho y lo han pasado muy mal en esta vida, pero Dios tiene una promesa para ti, que esto algún día muy pronto va a terminar. Y dice la palabra de Dios, dice, lo que es tristeza, dice, se convertirá en gozo. Eso es una promesa de Dios. Sigamos con el relato, dice. Y el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dejemos hasta ahí también. Vemos que Jesús también podría, ¿cierto?, en este caminar, con esta multitud, mucha gente lo tocaba. Pero dice que Jesús sintió que había salido poder de él. Y aquí también Jesús busca a esta persona, se da vuelta, y ¿quién me ha tocado? Porque ha sentido ese toque de fe, ese toque de angustia también, ese toque de necesidad, que es el que tenemos nosotros. Que a veces estamos angustiados, tenemos necesidades, queremos ir al Señor y a veces no sabemos cómo. Pero dice que Jesús se da cuenta cuando tú y yo tenemos una necesidad. El Señor Jesús se da cuenta cuando tú y yo queremos buscarle, pero a veces flaqueamos, a veces fallamos. A veces hay una multitud de problemas que no nos dejan acercarnos a Jesús. Pero sabes que Jesús se da cuenta, sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y es por eso que Él se da vuelta, la busca. Y dice, y el verso 33, ella dice, entonces la mujer temiendo y temblando, me imagino la escena, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y qué creen que iba a hacer Jesús? Jesús sintió amor, sintió compasión por ella. Y dice aquí que, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana en tu azote. Ya no tendrás más que sufrir con esta enfermedad. Pero Jesús también quiso una demostración de que esto tenía que ver con la fe. Porque él podría haber seguido y lo tocó y de él emanaba poder. Pero así no actúa Jesús. No es un talismán o algo que
que cierta gente dice, va y toca eso y serás te sanarás. Mucha gente en sus casas pone ciertas cosas para la protección, talismanes, cosas, amuletos. Jesús no es así, Jesús es real. Y Jesús actúa cuando tú vas a Él. Y cuando tú vas con fe a Él. Tal cual como lo hizo esta mujer. Ahora, insisto, si tu fe es pequeñita, no importa. Anda así tal cual como estás. Ve a Jesús. No sabemos lo que viene el día de mañana. Pero insisto, no te sueltes de la mano de Jesús. Aunque sea de lo que te tengas que agarrar de Jesús, de la puntita del manto, no te sueltes de Jesús. Y eso fue lo que hizo ella. Y recibió la bendición de la sanación, pero también de la salvación. Y ella supo y conoció quién era nuestro Señor Jesús. Se pueden sacar muchas más aplicaciones de esta linda historia. Pero aquí la historia continúa. Jesús sigue caminando porque acordémonos que iba en otra misión. Ocurre todo esto y al lado había un padre desesperado, ¿cierto? Para que Jesús pudiera llegar y su hija no falleciera. Sin embargo, veremos el verso 35 en adelante, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Antes de seguir con justo la otra historia, vamos a... Hay varios saludos, ya. Andrés Leiva dice, feliz sábado desde Chillán, que Dios los bendiga. Verónica Varia Faúndez, feliz sábado, muchos cariños y a cuidarse mucho. Mucho cariño, ¿cierto? Para toda la familia Varia, que aquí en particular, la familia Leiva, Estañaro, todos le tenemos mucho cariño y mucho aprecio a esta linda familia. Elmer José Fonseca dice, feliz sábado desde Nicaragua. Feliz sábado, hermano, que el Señor les bendiga y ojalá también estén bien allá y que el Señor también pueda acompañarles. Mi querida hermanita Victoria Estañaro, un abrazo enorme a toda la familia del Señor y en especial a mi hermanita Esteban. Bien, vamos a seguir. Volvamos al verso 35 del capítulo del libro de San Marcos, capítulo 5, ahora el verso 35 y el 36 dice, pero Jesús luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino, vamos a retroceder mejor porque nos perdimos un poco la historia. Mientras, el 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Hermano, yo me pongo solamente trato de ponerme en el caso de este padre, que va, cierto, angustiado, pero con esperanza de que el doctor, el médico de los médicos, pueda sanar a su hija, y vienen las malas noticias y te dicen, tu hija ya murió. Ya no hay nada que hacer, no molestes más al maestro, no molestes más al médico de los médicos. Me imagino que debe haber sido algo fuerte haber sentido en ese momento. Pero sin embargo, este padre siguió al lado de Jesús. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a él, al principal de la sinagoga, no temas, porque tiene que haber visto su corazón, tiene que haber visto cómo estaba en ese momento temblando, ¿cierto? De temor, de desesperanza, porque le habían dicho que su hija había muerto. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Mi querido hermano y amigo, no temas. Las cosas que estamos viendo, esta pandemia, los horribles asesinatos, las cosas que van a venir, porque la Biblia dice, querido hermano, te tengo que decir, amigo, que la Biblia no dice que aquí ahora viene un mundo mejor y que este mundo va a cambiar y todos nos vamos a poner buenos, porque eso no va a ocurrir. Dice que la maldad va a aumentar y que van a empezar a ocurrir una serie de hechos. Pero no tenemos que tener miedo porque estos hechos nos empiezan a señalar que Jesús está pronto a volver. Todas estas cosas que empiezan a ocurrir y que están empezando a ocurrir nos están anunciando que Cristo ya viene pronto. Porque Él lo dijo. Él dijo que así iba a ser. Y ahí sí, que cuando Cristo venga, ahí sí las cosas van a cambiar. Pero no antes.
Pero para convivir con esto dice que nosotros tenemos que mirar a Cristo, mirar a Jesús, y como nos dice Él, no temer. No temas, le dijo al Padre. Cree solamente. Tenemos que seguirle creyendo al Señor. Muchas veces yo he usado esta frase, a lo mejor creemos en Dios, pero la pregunta, ¿le creemos a Dios? A veces dejamos de creer. Tenemos que creer nuevamente en Dios. Y dice el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándole fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí termina esta historia, mis queridos amigos. Yo, como recién decía, me imagino la escena que tiene que haber vivido este padre, que era un principal de sacerdotes, olvidó toda su pompa, todo lo que él significaba, ¿cierto? Se despojó de eso porque fue en busca de Jesús. Porque él sabía en su corazón quién era Jesús. Y Jesús le dijo, no temas, tienes que creer. Y cuando llega, dice el Espíritu de Profecía, que ya, imagínense, ya en ese tiempo se contrataban, bueno, hasta hace un par de años ocurría eso, uno escucha, personas que tocaran, gente que lloraba, era todo, dice el Espíritu de Profecía, que ya estaban todas las personas, los que tocaban, los que lloraban, estaban todo ahí. Cuando el Padre, ¿cierto?, con Jesús llegan al lugar, se encuentran con esta cena de funeralia, ¿cierto? Una cena fúnebre. Sin embargo, a Jesús no le importa eso. A Jesús no le importó eso. Porque Él ya venció la muerte. Y Él sabía lo que iba a hacer y sabía también lo que iba a ocurrir con su vida, con su muerte, con su resurrección. Dice que... Y Él les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? Viendo toda la escena, ¿cierto?, que estaba ahí. Y la niña no está muerta, sino duerme. Aquí hay una enseñanza que siempre nosotros como adventistas, como pueblo adventista enseñamos. Porque es la palabra de Dios que enseña. Que la muerte es como un sueño. Que nuestros seres amados están durmiendo. En un cementerio. En otro cementerio. Algunos no sabemos quizá en qué circunstancias, a lo mejor fallecieron, se perdieron, pero dice que para el Señor eso no es problema. Dice que están durmiendo. Para los hijos de Dios tenemos esa esperanza. Dios nos ha enseñado que la muerte es un sueño. Nada más que eso. Que la persona no anda penando, no anda por el aire, que no está sufriendo un tormento, que no está en el purgatorio, sino que está durmiendo. Así lo enseñó Jesús. ¿Por qué el hombre inventa otras cosas? Porque el diablo se preocupa de eso, ¿cierto? El diablo es el padre de la mentira. Pero dice aquí, la niña no está muerta, sino duerme. Y algunas con rabia, dice el Espíritu de Profecía, que se burlaban de él, pero con rabia. Mas él se le echó a todos, y tomando a la niña, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Dice el deseado a toda la gente que el padre en ese momento, con angustia, con lágrimas, con temor, viendo una escena fúnebre, como recién decía yo, llegando a la casa y viendo una escena fúnebre, con temor, pero sin embargo con fe. No sé qué grado de fe, pero él le había puesto todo lo que tenía, todo lo que era él, con sus pecados, sus virtudes, sus defectos, en las manos del Señor. Esa es la invitación de esta mañana. Que así como estás, ahí en tu casa, en tu cama, en tu living, donde estés, el Señor te dice que lo sigas. El Señor te invita a que confíes nuevamente en Él. Dice que tenemos un Dios de vida, no de muerte. Aquí había un hecho lamentable de muerte, pero en medio de la muerte, dice,
Jesucristo es vida. Y le trajo dice, el deseo a toda la gente que ella se levanta y lo primero que hace es abrazar a su padre, a su madre, y lloran de alegría. Qué linda escena, hermano. Qué linda escena en la que Jesús estuvo presente. Y tú puedes decir, qué lindo lo que le ocurrió a él. Que es cierto que su hija había muerto, la resucitó y se pudieron abrazar nuevamente. Te quiero decir en el nombre de Jesús que esto va a volver a ocurrir. Tú que perdiste un ser amado, que perdiste a tu padre, que perdiste a tu madre, que a lo mejor perdiste a un hermano, Jesús va a estar nuevamente ahí. Así como estuvo en medio de esta resurrección, Él va a volver a estar cuando nuestros seres amados resuciten para vida eterna. Y especialmente, mi mensaje también de esperanza es para ti que perdiste un hijo. No hay nada más doloroso, según los especialistas, según la vivencia humana, que perder un hijo. Este padre había perdido a su hija, pero gracias a Jesús la pudo recuperar. Y es la misma esperanza para ti. A lo mejor tú perdiste a tu hijo, pero tu hijo no está sufriendo en este momento. Tu hija no está sufriendo. Está durmiendo, porque Él lo dice. Está durmiendo. En un campo santo, en un cementerio, ahí está durmiendo. En este momento no le duele nada. En este momento no está sintiendo nada, no está viendo lo que pasa. Solamente lo que le espera a tu ser amado, a tu hijo, a tu hija, es volver a abrir los ojos solo para ser feliz. Ya se acabó la tribulación, ya se acabó el dolor para tu ser amado. Solo le espera ser feliz, porque cuando Jesús regrese, vamos a volver a ver esta escena. Un padre, una madre, abrazando a su hijo. ¿Nuestro Dios no es maravilloso, querido amigo, hermano? Es la promesa que el Señor nos tiene para nosotros. Pero no solo para nosotros, es para todos los que le aman, para todos los que le quieran seguir. A ti que te has alejado de la iglesia, a ti que te has alejado de Dios, nuevamente mi invitación, la invitación del Señor esta mañana, que te tomes de la punta de ese manto, de lo que sea del Señor, y no te suelte, aunque tu fe sea chiquitita, aunque ya casi no te queden fuerzas, no te sueltes del Señor. Después cuesta mucho volver. No te sueltes del Señor, porque Él quiere lo mejor para ti, porque Él te ama y nos quiere ver nuevamente a todos reír, nos quiere ver a todos nuevamente felices. Y esa felicidad va a ocurrir completa cuando volvamos a estar todos juntos con nuestros seres amados, cuando nuestro Señor Jesús regrese. Mi deseo y oración esta mañana, que este mensaje que ha preparado el Señor para ti, que yo solamente he sido un instrumento, no hay ningún mérito en lo que yo estoy diciendo, solo es palabra de Dios. No te sueltes del Señor. Jesús ya viene pronto. No te angusties por las cosas que estás pasando. Jesús viene pronto. Como dice su palabra, no se turbe vuestro corazón, porque fue a preparar lugar un lugar hermoso para que donde Él va a estar estemos nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente y aférrate con lo que tengas, así como estás, a los brazos del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar de saludar a mi prima Erika, que lo está viendo, a Raúl Marcone, ahí nos dando saludos. Señor te bendiga, Raúl. Hermana Miriam, nuevamente un abrazo cariñoso para usted, querida hermana. Que el Señor esté con usted en este momento, que la abrace grandemente. Mi querida hermanita dice, muy necesario este tema en estos tiempos. Y es verdad que la angustia a veces nos sobrepasa, pero dice el Señor, como decía el tema, no tenemos que temer. A ver si después siempre siguen apareciendo, así que un saludo a cada uno, a todos los que se conectaron esta mañana. Y también los que puedan compartir, esto queda alojado también, y que puedan seguir siguiendo las transmisiones de aquí de la Iglesia Adventista de la Rosa, mañana a las 18 horas, Apocalipsis siempre, y los días miércoles a las 19. Sí. Y esta semana no. De veras, esta semana hay una semana especial de la historia de la Iglesia que hay en distintos portales, en distintas páginas de la Iglesia van a estar siendo transmitidas.
Queridos amigos, vamos a hacer la última oración y la verdad que estoy contento, siento que el Señor ha estado con nosotros y ojalá ustedes también lo puedan haber sentido así en sus hogares. Nuestra hermana Miriam dice, estamos tomados de la mano de nuestro Dios esperando su promesa en la segunda venida para encontrarnos con nuestro hijo Sebastián. Y así, como decía, un abrazo para cada uno de ustedes y que el Señor en este momento les pueda abrazar y lo puedan sentir. Y como decía recién yo, esta linda escena que está relatada aquí, la vamos a volver a vivir. Bien, vamos a orar. Padre amantísimo que está en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir tu palabra. Sabemos que tú, Señor, tenías este mensaje para nosotros. En lo particular, Señor, yo lo necesitaba, Señor. También en momentos he decaído, a veces me enfriaba espiritualmente, Señor. Y esta semana lo que más te pedí, Señor, que primero me hablaras a mí. Y también en segundo lugar hablarle a todos quienes nos están viendo, ¿no? Tú tenías un mensaje para ellos. Y Señor, al contemplar esta escena como está relatada en la Biblia y en el Espíritu Profecía, donde un padre vuelve a abrazar a su hija, en la cual había fallecido, y tú estuviste en medio, Señor, de esa resurrección. Y tenemos la certeza, porque tú así lo has prometido, que estarás en medio de esta nueva resurrección cuando tú vengas, Señor, donde podremos volver a abrazar a nuestros seres amados, a nuestros padres, Señor, a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos de iglesia, y también sobre todo en especial a nuestros hijos, a todos aquellos que han perdido un hijo, Señor. También es difícil que pedirles humanamente que tú les puedas dar paz, pero sabemos que hay una paz que solamente tú puedes dar, Señor, que humanamente no la tenemos, pero tú solamente la puedes dar. Tenemos la certeza que algún día también ellos se podrán reencontrar con sus hijos, porque tú así lo has prometido, Señor. Ayúdanos a confiar en esa promesa y, Señor, aumenta nuestra fe. Como decía otro padre en la Biblia, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a tener más fe. Y, Señor, sabemos que tú vendrás al pronto auxilio de nuestras necesidades, Señor. Cuando nosotros, aunque sea con poca fe, aunque sea con lo que tengamos, Señor, con nuestras imperfecciones, podamos tomarnos de tu mano y aferrarnos a ti, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Quédate con nosotros, acompáñanos y que muy pronto también podamos volver a congregarnos, mi Dios. Te lo pedimos y agradecemos, no porque tengamos algún mérito, Señor, porque no lo tenemos, sino solo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve
postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.